En este episodio vamos a hablar de cómo posicionar tu marca con una sola palabra para convertirla en una opción fácil de recordar, fácil de entender y difícil de sustituir. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente si digo Google? ¿Y con qué concepto relacionas la marca Volvo? Apuesto lo que quieras a que has pensado en buscador y seguridad respectivamente. Estas marcas aplican un principio que explicaron hace décadas estrategas como Al Ries y que hoy sigue completamente vigente. Hoy veremos qué significa apropiarse de una palabra, cómo esta técnica posiciona tu marca en la mente del cliente y qué 5 leyes debe cumplir esta palabra para que realmente funcione. Si a la hora de comunicar tu marca maneja un repertorio de conceptos del tamaño de la lista de la compra de una familia numerosa, necesitas escuchar este episodio. Yo soy Tony Coulomb, estratega de marca y creativo, y esto es Cómo Diferenciarse, un podcast en el que hablamos de branding y posicionamiento de marca. En un contexto de mercados saturados como el que estamos, da igual cuál sea tu mercado, que estoy seguro que si no estás con un concepto mega nuevo, el mercado estará saturado. Por lo tanto, necesitas diferenciarte, necesitas elevar el volumen o necesitas radiar, digamos, en una frecuencia muy distinta a la de la competencia, básicamente por una pura necesidad de supervivencia y de diferenciarte de todo este ruido que hay a tu alrededor. Los consumidores deben meterte, por lo tanto, en un cajón concreto. Debes ocupar un lugar claro en la mente de tus potenciales clientes para que en el momento clave, que es en la decisión de compra, pues que más o menos su recorrido en la cabeza sea: tengo un problema, necesito una solución y por lo tanto pienso en esta marca, en tu marca, que realmente le puede solucionar la vida. Y esto es básicamente el resumen de lo que sería el posicionamiento de marca y su principal motivación también, lo que viene a solucionar. Una de las principales patas del posicionamiento de marca es el principio que dice que las marcas fuertes se apropien de una sola palabra o de un concepto o de una idea para entrar en la mente del consumidor. Es una teoría que es muy simple y que tiene muchísimo sentido, y a mí sinceramente me encantan este tipo de teorías o al final de sistemas que son lógicos, que realmente tienen una base, que tienen muchísimo sentido. No estamos hablando de redactar un eslogan, no estamos hablando de hacer la descripción del negocio, sino de definir el espacio mental que una marca quiere ocupar. Este cajoncito, podríamos decir, dentro de el cajón más grande, porque evidentemente hay el cajón grande, que sería la gran categoría, y luego los cajoncitos pequeños donde tu marca se puede ir metiendo y que realmente pueden tener sentido en la mente del consumidor, que muchas veces, y realmente de una forma óptima, estos cajoncitos están creados ya en la mente de tu consumidor, pero aún no están ocupados por ninguna marca. Y ahí es donde tú tienes la oportunidad, pues, de realmente posicionar tu marca. Tenemos el ejemplo de Grasa, del que hablamos hace un par de semanas en el último episodio, que se apropia de la palabra fresh dentro del mundillo del aceite de oliva, con el eslogan que utilizan, que es fresh is best. Por lo tanto, sí que utilizan fresh en este caso dentro del eslogan, pero es simplemente como una consecuencia de haber seleccionado esta palabra fresh como su palabra de posicionamiento dentro del propio sector. ¿Cómo funciona todo esto en la mente del consumidor? Pues es una asociación mental bastante simple que ocurre de una forma como muy inmediata, muy natural. Incluso te diría que muchas veces los consumidores tampoco relacionan o relacionamos esta palabra con la marca de una forma consciente y reflexionada. De que esta pregunta que te he hecho al principio de si con qué palabra relacionarías a Google, quizás alguien no sabe directamente decir buscador, aunque esta es súper fácil porque son digamos, los líderes de sector de un nuevo sector, de una nueva categoría que se creó en su día, que fue la de buscadores. Y en este caso, como digo, era bastante fácil, pero habrá gente que incluso pues, no lo sepa racionalizar de esta forma, pero que si tú le hablas de buscador, evidentemente va a pensar en Google, o que si piensa en Google, evidentemente va a pensar en buscador, pero no de una forma literal, sino que desde un punto de vista de percepción. Y lo mismo pasa también con muchísimas otras marcas, que puedes tener pues la sensación de que es una marca fresca o de que es una marca de calidad o que es una marca de precio bajo, por poner así posicionamientos como muy básicos, pero tampoco te saben describir esto, pero lo sienten, porque al final estamos hablando aquí de percepciones. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de definir esta palabra para
tu marca? Pues básicamente 5 leyes que he definido a continuación que determinan básicamente si una marca tiene la capacidad de posicionar una marca en el mercado de forma única, para que sea realmente relevante y para que sea realmente recordable, que es lo que nos interesa. La primera ley es que la palabra debe ser simple, tan simple que no necesite explicación. El primer error que comete muchísimas marcas en este sentido es intentar apropiarse de muchas palabras a la vez. Debe ser una palabra, solamente una palabra o un concepto, ¿vale? Puede ser un concepto que implique 2, 3 palabras, pero nos entendemos en este sentido. Y como dice el refranero español, quien mucho abarca, poco aprieta. Cuando una marca intenta comunicar demasiadas cosas, intenta comunicar que es innovadora, que su propósito o su manera de entender pues, la filosofía del sector es la libertad, si comunica liderazgo, si comunica ergonomía, por decirte algo más, pues termina por no calar ninguno de estos conceptos, porque sencillamente la comunicación se dispersa muchísimo y al final, si estamos hablando de estrategia, estrategia es exactamente lo mismo que es sinónimo de renunciar a cosas. Al final tú tienes que quedarte con lo que es más representativo de tu marca o lo que te ofrece una oportunidad de mercado en este sentido de posicionamiento sobre lo que estamos hablando para que para reducir el enfoque y para que todo sea muchísimo más claro. Que evidentemente tienes un producto de calidad, que evidentemente pues puedes tener o sentir que la libertad forma parte de tu esencia, pero a la hora de comunicar tienes que ser muy consistente en comunicar un solo concepto principal para no diversificar demasiado en cuanto a comunicación y para no mandar mensajes erróneos a tu público objetivo. Y el segundo error que cometen las marcas cuando ya han entendido que tienen que apropiarse solamente de una palabra, que tienen que simplificar, es que normalmente utilizan conceptos o palabras que son demasiado complejas y como los buenos chistes, si necesitas explicarlos ya no funcionan, ya pierden toda la gracia. Si hablas de suave dignidad o si hablas de libertad frutal o cualquier cosa que se te pueda ocurrir en este sentido, si realmente son contradictorias las palabras o si este concepto es demasiado complejo o si sencillamente el público al que te diriges no lo conoce, porque esto también es súper importante, pues realmente no es una buena elección de territorio o de palabra con la que posicionarte. Si te interesa posicionar tu marca, ves a tonycolon.ws/posicionamiento, porque estoy preparando un recurso que te será muy útil para tu negocio y aquí serás el primero en enterarte cuando esté disponible. ¿Sabes qué son los tacos galos? Es una palabra o un concepto que nos ayudará a explicar la siguiente ley, que es la de que la palabra debe ser exclusiva. Si otra marca ya se ha adueñado de la palabra, ya está posicionada en la mente del público, es realmente muy complicado quitarle esta palabra. Tendrían que hacer las cosas muy mal y tú tendrías que hacer las cosas muy bien y también invertir muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimos recursos en hacer cambiar esto, porque estás compitiendo directamente con alguien que ya ha tomado unas posiciones muy ventajosas respecto a tu marca. Este punto nos habla de la categoría y nos habla también, por consecuencia, de la competencia, de lo que está haciendo el resto de marcas y, por lo tanto, de lo que te vas a encontrar dentro del terreno de juego. Tienes que ser, siempre que puedas, y es aconsejable, ser el primero. Y si hay otro que ya está utilizando esta palabra o este concepto, tienes que buscar una que sea nueva para ser tú el primero que te posicionas con esta palabra y por lo tanto no tener estos problemas de incompatibilidad con la competencia que puede estar comunicando cosas muy similares pero que quizás ya están como generando un foco distinto sobre tu negocio o sobre tu sector. Al final, si eres capaz de generar, de poner el prisma, digamos, que la mirada sobre tu sector, pues que sea un poco distinta y que en lugar de mirar desde la calidad, pues que se mire, como el caso de grasa, pues desde la frescura, pues oye, estás generando un cambio y no estás compitiendo directamente con estas marcas que ya están hablando de calidad o que están hablando de tradición y por lo cual tú no puedes hablar porque eres una marca completamente nueva. Y de lo contrario, si no buscas otra palabra en la que posicionarte,
y estás utilizando exactamente la misma que la competencia, estarás trabajando realmente para la competencia. Cada una de las comunicaciones que hagas con el concepto que está utilizando la competencia, si este ya está posicionado, lo que estás haciendo es trabajar para seguir ampliando, por decirlo así, la filosofía de la competencia, porque sigues hablando desde la posición de tradición o desde la posición de calidad. Es exactamente lo mismo que cuando buscas una palabra en Google. Cuando buscas una palabra genérica, como podría ser kebab, el buscador se vuelve loco y te muestra un montón de resultados, miles de resultados, mientras que si buscas una palabra mucho más específica, como podría ser tacos galos, el buscador te da unos pocos resultados, porque la palabra está muchísimo menos competida. Y si esta persona busca en su mente, cualquier persona que pueda buscar en su mente, pues si ya conoce tu marca, pues pasará exactamente lo mismo. Será la única opción que va a aparecer. Exactamente lo mismo que pasa también en Google con los resultados de cada una de las búsquedas. Y aquí recuperamos el concepto de tacos galos, que realmente es el nombre de una marca y es un producto al que también se llama French tacos, que por lo que he estado viendo, o sea, me han aparecido últimamente como un montón de reels de foodies que están comiendo este tipo podríamos decir, kebabs, que son como muchísimo más am, golosos, que hay como crema de queso dentro, hay patatas, son muchísimo más grandes, que los planchan. Bueno, al final el aspecto es de kebab, pero de un kebab como muy, muy ciclado, o sea, muy bestia, muy, muy grande. Pues es una nueva tendencia que yo estoy viendo y investigando un poco. He visto que está empezando por Cataluña, al menos esta marca, que es la que yo tengo referenciada y que en mi cabeza pues es la líder de este tipo de comida que yo no conocía hasta el momento. No sé si se está expandiendo ya por otros lugares de España. Pero fíjate que lo que está haciendo es crear una nueva categoría. No está compitiendo en kebab, no está compitiendo en burrito, no está compitiendo en taco mexicano, sino que está compitiendo en tacos galos. Y realmente el nombre de la marca es este. Y para mí es el genérico y para mí es el nombre de la marca. Y si hay alguien que quiera competir o que ya estuviera compitiendo, porque desconozco, como te digo, el sector y no sé si hay otro tipo de negocios que ya se estaban importando, que parece que es un producto que venía de Lyon, por eso lo de Galos y lo de French Tacos, pues que yo desconozco, como digo, si se importó ya y si hay otras marcas o otro tipo de negocios que quizás no son franquicias que también estaban utilizando o que estaban comercializando este tipo de producto, pero para mí estos son los que se han adueñado de esta palabra y de este concepto. Y yo cuando vea pues un tipo de rulo, por decirlo de alguna forma, un tipo de kebab de estas características, pues yo voy a pensar, estos son tacos galos. Y por lo tanto, a mí al menos ya se me han ganado como los líderes de sector. Y cualquier otro negocio, cualquier otra franquicia, a mí me va a parecer una copia. Lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer peor, lo pueden hacer distinto, pero para mí serán los tacos galos los que se están comiendo la tostada en este sentido. Fijémonos que hay tres formas de diferenciarse que yo he repetido muchas veces ya en el podcast, que es que puedes ser el mejor, tú puedes ser el más barato o puedes ser el único. Yo siempre abogo por ser el único, pero aquí el análisis viene por decirte que realmente lo que cada una de estas secciones corresponde, digamos, a una palabra como muy concreta, ¿no? A un tipo de posicionamiento muy concreto. Si tú eres el mejor, estás apostando por palabras seguramente como calidad o como rendimiento, si estamos hablando de ciertos sectores. Si estamos hablando de que eres el más barato, pues estamos hablando de precio, sí o sí. Pero si nos vamos al apartado de único, estamos hablando de abrir de alguna forma pues el abanico y empezar aquí a crear categorías nuevas, que esto es lo que a mí me parece más interesante. La tercera ley es que esta palabra tiene que ser relevante en la categoría. Este punto nos habla de los consumidores, nos habla del público y por lo tanto de los receptores de los mensajes de tu marca. No sirve aquí una palabra que no importe al consumidor. No vale con inventar una palabra simplemente bonita, muy creativa, pero que realmente no resuene con este público, que no estén buscando. La clave es ocupar una palabra que tenga significado dentro de la categoría y que las personas realmente
la estén buscando, que haya como una cierta demanda o que sea una palabra que resuene dentro de, vale, dentro de esta categoría, como era el aceite en este caso, estábamos hablando de el caso de grasa, pues oye, sería calidad, origen, pureza, familia, origen, todo este tipo de palabras, he repetido origen, perdón, pues todo este tipo de palabras son cosas que yo busco cuando voy a buscar algo. Pero si hay a veces palabras que son totalmente inventadas, pues quizás no acaban de tener sentido. ¿Te puedes inventar un concepto? ¿Te puedes inventar una palabra? Sí. ¿Puede funcionar? También podría funcionar, pero te va a costar muchísimo tiempo y te va a costar muchísimo dinero, porque aquí la gracia de todo este sistema es que estamos trabajando con estos cajoncitos que comentábamos al principio que ya están creados en la mente del consumidor y tú simplemente tienes la oportunidad de adueñarte de este cajoncito y de que cuando la persona pues tenga una necesidad concreta relacionada con una categoría, pues que vaya a tu cajoncito, lo abra y encuentre tu marca dentro. En el caso de grasa, decíamos, se han adueñado de la palabra frescura. Y aquí podemos hacernos un par de preguntas. Primero, ¿es importante que sea fresco para ver realmente si esto, un poco el proceso que hicieron y para ver si realmente podía ser una alternativa, calidad, origen, pureza y todo esto que estábamos comentando? Por lo tanto, ¿es importante que sea fresco? Pues oye, si algo es fresco, sabemos que es recién exprimido, que es, por ejemplo, que te lo llevan del campo a la mesa, que es puro, o incluso puedes acabar pensando que es mejor. O sea, puedes competir, por entendernos, con calidad, pero desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Ya no es tanto que necesites que el aceite sea el mejor, sino que necesitas que sea el más fresco, ¿vale? Que es otro tipo de conversación y que puedes mover un poco, pues eso, la perspectiva básicamente del sector, que es lo interesante. Y la segunda pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué pasa si no es fresco? Para, una vez más, validar si realmente puede ser interesante. ¿Qué pasa si no es fresco? Pues básicamente que puedes interpretar que el aceite es rancio, que es agrio, que está pasado o por lo tanto que es malo. O sea que realmente sí que tiene sentido dentro de la categoría y por lo tanto te puede competir dentro de todas estas palabras que ya están como más establecidas y que están muchísimo más copadas, porque no es que haya una sola marca que esté compitiendo por estas palabras, sino que hay incluso varias marcas, evidentemente, que están compitiendo por esto. Y aquí llega Grasa y dice, vale, pues nosotros vamos a ser los más fresh, los más frescos. Aquí un pequeño inciso, y es que ojo con el concepto. Ojo con el concepto porque hay algunos conceptos que se pueden elegir que evidentemente no están bien elegidos, ¿vale? Y esto, bueno, es casi como una especie de avanzadilla seguramente del siguiente episodio que voy a hacer. Y es que me viene a la cabeza un caso que es el de Dacia, que es una marca que recientemente pues, ha hecho un rebranding, que no he estudiado en profundidad, por eso digo que es como un pequeño spoiler y que me gustaría estudiarlo un poquito más en profundidad, o sea que vais a coger con pinzas todo lo que vaya a comentar a partir de ahora sobre Dacia, pero es la impresión que me da. Y como digo, me gustaría ah, analizar un poquito más la marca para acabar de confirmar esta impresión que tengo. Pero básicamente, Dacia todos sabemos que es una marca que compite por precio, o sea, precio en el mundo del automovilismo, en el mundo de los coches. Para mí es una marca barata, ¿vale? O sea, esto es la percepción que yo tengo y por extensión entiendo que muchas personas es la percepción que van a tener. Y no es gratuito, sino que ellos mismos se lo han buscado expresamente. O sea, ellos se querían posicionar como precio bajo dentro de la categoría de coches, ¿vale? Y, y incluso recuerdo que cuando entraron en España, que sinceramente no sé ni cuál es el origen de la marca, pues que yo tengo en la mente que se vendían coches por 6.000 euros, que es como te revienta la cabeza porque normalmente estás acostumbrado de 15, 20, 30.000 euros por un coche y de repente es como 6.000 euros un coche, que evidentemente tú sabes que te viene como pelado, o sea, que tiene muchísimas pocas prestaciones y que va a tener los mínimos de los mínimos y que no va a tener excesivas, pues, no sé, lujos, por decirlo de alguna forma. Yo creo que los de Dacia han visto que tenían ahí un problema y es precisamente el que ha
sido como consecuencia pues este rebranding. Y es que tocaron un tema que pudo desencadenar pues otro tipo de significados. Es decir, ¿hay el espacio concreto para poderte posicionar dentro de barato en la categoría de coches? Sí, el espacio está. O sea, es importante, es un elemento importante en la conversación, siempre está, ¿vale? El de precio siempre está en todas las categorías. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pierdes por el camino en este caso? ¿Qué pierde Dacia por el camino si se posiciona como barato? Pues que otros elementos que con el tema de los coches tú valoras, que son el de la dureza, el de la seguridad, y tienes ahí que decidir si realmente te sale a cuenta como marca perder todo este tipo de cosas, ¿vale? Porque no es lo mismo que tú te vayas a comprar una lámpara y que hayan lámparas de pie de habitación, pues que sean más caras y que te cuesten 300 euros y otras que te cuesten 20 euros. Aquí el riesgo, digamos que es mínimo, simplemente es una cuestión más de ¿cuánto tiempo me va a durar esto? ¿En cuánto tiempo se me va a romper o se va a pelar un cable o a pasar algo por el estilo? Y ahí es donde tienes la duda y ahí como consumidor es donde tienes el riesgo. Pero ¿qué pasa en el mundo del automovilismo? ¿Qué pasa en el mundo de los coches? Pues que ahí el problema es que si tienes un accidente, pues que se te dobla absolutamente todo el coche y que te mueres, básicamente. O sea, yo creo que es la reflexión que ha hecho en este caso Dacia, ¿vale? Que me perdonen porque al final es la reflexión que estoy haciendo. Y si os fijáis un poco en la resolución, en cómo han vamos a concretar en dos cosas muy concretas, que son las líneas del coche y las líneas del logotipo, ¿vale? No digo nada más porque, como digo, creo que puedo explicarme un poquito más en el siguiente episodio y así os dejo también con un poco de ganas de escucharlo. Pero vamos, que sencillamente, dentro de este apartado, sabiendo que debe ser una palabra relevante para la categoría, pensemos que es relevante, como en este caso para Dacia, el precio, pero que al mismo tiempo tiene que ser sostenible, ¿vale? O sea, piensa en qué pierdes por el camino por posicionarte de una forma o de otra. La ley número 4 dice que esta palabra que selecciones debe hablar de la marca. Esta palabra tiene que estar respaldada por la realidad de la marca, algo que dominas, algo que haces muy bien, algo que haces mejor que el resto y que legítimamente la gente pueda relacionar con tu marca. Es decir, tienes que darles tú como marca razones para creer sobre lo que tú estás intentando posicionar como el elemento principal de tu marca. O sea, esta palabra, esta frase, este concepto tiene que estar realmente respaldado por algo más. Igual que antiguamente, pues el valor del dinero estaba respaldado por las reservas de oro que tenía un estado, pues en este caso tu palabra, que es tu dinero o que es tu valor que estás aportando, pues tiene que estar respaldado por elementos que realmente digan, vale, sí, esto vale lo que dice esta persona. Ya sea por procesos, ya sea por la historia que tú tienes, ya sea por cultura interna, ya sea porque te estás especializando en algo muy concreto, pero tiene que haber argumentos por los que la gente pueda decir, vale, sí, me los creo. No es simplemente que sea marketing, no es simplemente que sea comunicación muy bonita y muy creativa, sino que realmente detrás hay algo que respalda todo esto que la marca está comunicando y que yo, si soy un consumidor y rasco y voy a encontrar cosas, realmente no me encuentre incoherencias. Grasa, en este caso, vamos a seguir con este ejemplo porque lo tenemos bastante fresco, nunca mejor dicho, porque lo hicimos en el episodio anterior. ¿Por qué está legitimada en la utilización de la palabra fresh? De base, comentábamos que es una empresa joven y que es una empresa totalmente nueva y que también está creada en Estados Unidos, donde todo el mundo pues, la conoce como la capital casi de la innovación y que son los reyes del marketing y de lo más cool y lo más fancy, ¿no? O sea que esto sería bases que ellos tienen y por lo tanto que les genera credibilidad. Y además añaden más argumentos con un envase que es muy estilo fast food, que es muy fácil de usar, este look and feel también tan cool, que ahí nos vamos con esta parte de frescura también a nivel visual, a nivel de usabilidad y a nivel de significado. Y este tono divertido y irreverente que al final acaban también utilizando en todas sus comunicaciones. O sea, que vemos que una cosa
va muy relacionada con la otra. Fíjate que hemos hablado hasta el momento de la categoría, hemos hablado de las fortalezas de tu marca y que también hemos hablado de los consumidores. Y estos hacen referencia precisamente a los 3 factores de éxito o de fracaso de un posicionamiento de marca que comentábamos en un episodio anterior y que te voy a dejar también en las notas de este programa para que lo puedas consultar muchísimo más en profundidad para entender cuáles son estos 3 factores de éxito, pues muchísimo más en detalle. Y vamos con la ley número 5, que dice que todo lo que haga la marca debe reforzar esa palabra. Y va muy relacionado con la filosofía de, oye, no dejes la estrategia en un cajón, porque, bueno, yo me he hartado de ver que esto pasa con muchas marcas, que diseñas toda la estrategia, las estructuras, todo el mundo está de acuerdo en que esta es la buena estrategia y que luego por capacidades, por ganas, por que no hay personal o porque no hay departamento de marketing o por lo que sea, pues eso no se acaba activando o no se activa de manera correcta o no se activa con toda la esplendor que debería. Pero básicamente es, oye, impacta a toda la audiencia con esta marca todas las veces que sea posible para que sean capaces pues, de relacionar esta palabra con tu marca. Esto es lo que deberíamos querer hacer como último paso de todo este proceso y de todas estas normas que estamos repasando. O sea, al final tiene que estar en todos tus mensajes y tiene que estar en todas tus comunicaciones y en todas tus acciones que hagas, en todos tus contenidos, en el texto de la bio de Instagram, algo tan concreto como esto, tiene que estar en el diseño, tiene que estar en el nombre de la marca, incluso si tienes capacidad pues de tocar esto y si no, que esté en el eslogan para dar un poquito más de contexto a esta marca o en el tagline. Y podríamos poner aquí el ejemplo de Grasa en cuanto a también a bajadas. Hemos visto el tema del look and feel, pues los colores son brillantes, son más llamativos, la estética esta de fast food que comentábamos, no simplemente por el formato del envase, sino también por este tipo de ilustraciones tan divertidas, tan juveniles, tan esto. Y vemos en general Grasa que al final acaba rompiendo totalmente los códigos del sector, hasta el punto de ser incluso un poco peligroso, entre muchas comillas, porque lo rompe tanto que es que si no está dentro del lineal de los aceites o si no conoces la marca, quizás piensas que no es un aceite, porque ha roto todos los códigos y por lo tanto se ha posicionado como bastante en el otro lado de todas las marcas más tradicionales y desde mi punto de vista un acierto total porque este apartado, esta categoría, esta subcategoría, este subcajón está ya copadísimo por muchísimas marcas y es muy complejo ahí poder competir y tener algo distinto que decir a toda esta gente. O sea que todo al final, en esta bajada, todo lo que hagas después de saber cuál es esta palabra, tiene que ser una consecuencia de, ¿vale? Entonces tiene que ser una consecuencia de esta palabra y de este posicionamiento. Y la última cosa aquí a decir es que tienes que ser consistente en el tiempo también en comunicar esto, porque es una cuestión de tiempo, es una cuestión de insistencia, es una cuestión de ser muy pesado en los mensajes principales que tú vas dejando. No tengáis la sensación de ser demasiado contundentes porque los consumidores a veces ven y a veces no ven los mensajes. O sea que al final el ser consistente, el ser muy pesado en un concepto es lo que hace que acabe calando. Hasta que un día, como por arte de magia, pues ocurre algo que lo cambia todo y es que escuchan una palabra en el contexto de la categoría de tu producto y de repente automáticamente piensan en tu marca. Y ahí lo tienes hecho. No tienes que parar, pero ahí has conseguido lo más complicado de todo. Y eso ocurre, recordemos, cuando encuentras una palabra que cumple con las 5 leyes que hemos repasado en este episodio. Cuando la palabra es simple, cuando es exclusiva, cuando es relevante en la categoría, cuando habla de la marca y cuando todo lo que hace esta marca en consecuencia, pues refuerza esta palabra. ¿Qué pasa cuando las marcas no siguen estas reglas? Pues en el siguiente episodio hablaremos de errores de posicionamiento que han cometido algunas marcas para aprender precisamente de ellos.